por lo menos este ejemplo, ejercicio 3, en este punto B, donde tenemos la viga, lo que tenemos que hacer es dibujar estas dos fuerzas que tenemos acá. Tenemos una fuerza de 3 kilonewtons con una apertura de 60 grados entre la vertical y el vector. Algo más o menos como esto. 3 kilonewtons y una apertura de 60 grados. Y el otro vector tenemos 2 kilonewtons y está a más o menos 40 grados. 2 kilonewtons y 40 grados aproximadamente. Así el dibujo. Entonces, como acá nos piden fuerza resultante, nos dicen determinar magnitud y dirección de la fuerza resultante. Para este tipo de ejercicio yo no puedo utilizar sumatoria de fuerzas en X igual 0 o sumatoria de fuerzas en Y igual 0. ¿Por qué? Porque nos dicen que hay una resultante, o sea que el sistema no está en equilibrio. Lo que tengo que emplear acá es una sumatoria vectorial donde el vector fuerza resultante va a ser igual a la suma vectorial, que en este caso se produce con estos dos vectores que se están aplicando. Yo les voy a dar nombres. A este le voy a llamar F1 y a este le voy a llamar F2. Vectorialmente, la fuerza resultante va a ser pues la suma de las dos fuerzas que están involucradas. Pero ustedes saben de que cuando tenemos una suma vectorial tiene que hacerse componente a componente. Entonces, yo voy a tener acá una fuerza resultante en X, que para este caso serían las componentes X de ambos vectores. Podemos ver que la fuerza 2, la componente X es positiva, y la fuerza 1, la componente X es negativa, apunta hacia menos X. Entonces yo acá tengo dos opciones. Puedo utilizar ángulos de barrido o ángulos complementarios. El complementario de 60, como el total del cuadrante son 90, aquí tendríamos 30. Y el complemento de 40 serían 50. Entonces, usando el ángulo complementario, colocándole signo a las componentes, en X yo tendría lo siguiente. Yo tendría para 3 kilonewton, tendría 3000 coseno de 30 positiva, pero la otra componente es negativa. Yo tendría aquí menos 2000 coseno de 50. Y ahí prácticamente no tengo ninguna incógnita. Simplemente sustituyo todos estos datos en la calculadora y pues ya tengo el valor de la fuerza resultante en X. Luego para Y, fuerza resultante Y sería prácticamente lo mismo, pero con la función trigonométrica seno y observando que ambas componentes son negativas. Podemos ver que tanto para 3 kilonewtons tenemos una componente vertical hacia abajo y para 2 kilonewtons una componente vertical hacia abajo. Entonces tendría menos 3000 seno de 30 y luego tendría menos 2000 seno de 50. Y ahí tengo resuelto ya para la otra componente.
Como me piden la magnitud y la dirección, la magnitud de la fuerza resultante sería simplemente la raíz cuadrada de resultante X al cuadrado más resultante Y al cuadrado. Y el ángulo simplemente sería la tangente inversa de resultante Y sobre resultante X. Y pues ahí estaría resuelto el ejercicio. Bien, ¿alguna pregunta o pasamos a otro? Ingeniero, una consulta. Sí, dígame. ¿Verdad que cuando, por ejemplo, la ley del seno y la ley del coseno, siempre necesitamos tener siempre necesita haber una línea recta, ¿verdad? Si en el dado caso son tres fuerzas para poder usarse, siempre necesita haber una recta, ¿verdad? No pueden estar las tres en inclinación para usarse la ley del seno y del coseno, ¿o sí? Fíjese que más bien que exista una línea recta, la condición es que formen un triángulo, porque matemáticamente la ley del seno y del coseno están deducidas para triángulos de cualquier tipo, triángulo obtuso o escaleno, isósceles, etc. Si usted ve acá, tiene dos fuerzas y la resultante tendría que ser, bueno, si yo empleo aquí un paralelogramo, trazo una paralela representando la fuerza de 3 kilonewtons, trazo una paralela representando la otra fuerza y la resultante tendría que estar en medio, más o menos, si lo quiero hacer por componentes. Pero si quiero emplear ley del seno o ley del coseno, ¿qué tengo que hacer? Tendría que dibujar los vectores uno a continuación del otro. Trazo una referencia, trazo el primer vector que es de 3 kilonewtons y luego en la punta de este vector dibujo otro plano cartesiano y luego trazo el otro vector. Como este es el último vector, lo último que quedaría es trazar desde el primer vector, desde la cola, podemos decir, del primer vector, unirlo con la punta del último vector. Y esta sería la resultante. La flecha o la línea que une la suma por método, en este caso del polígono, de múltiples vectores, ¿verdad? Sí, al hacer esta, podemos decir, representación gráfica que tiene que estar a escala, yo consigo formar un triángulo como en este caso, que tengo acá F2 y tengo acá F1. Entonces sí, yo puedo emplear la ley del seno o la ley del coseno. Recordemos que acá en un triángulo tenemos tres ángulos internos y yo puedo relacionar cada ángulo o cada esquina, si lo quieren ver así, con su lado opuesto. Por lo menos si yo le doy nombres, por lo menos si este es el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, yo puedo establecer, por ejemplo, que el seno de C sobre F2 es igual a tener el seno de B sobre R. Y si yo conozco la magnitud de la fuerza 2 y conozco los dos ángulos, de ahí despejo R y ya tengo el resultante. No sé si quedará claro. Sí, ingeniero, gracias. De acuerdo. La dificultad o el punto débil de este método, como mencioné al inicio, es que solo funciona en triángulos. O sea que si ya tiene tres vectores, más la resultante, ya serían 4 líneas. Y entonces ya no funciona porque ya no tiene un triángulo. Bien, ¿alguna otra consulta?
Ok, si no hay consultas, voy a pasar a otro ejercicio. Voy a pasar a un ejercicio de equilibrio en el plano. Y luego vamos a ver el caso que mencionábamos sobre los bloques. Bien, de estos ejercicios que involucraban cuerpos suspendidos en cables, me recuerdo que resolvimos el ejercicio 2 y creería que luego resolvimos este ejercicio 4. No sé si habrán resuelto los demás. ¿Alguien? Mientras estudiaban, no sé si habrán resuelto otros ejercicios. No, creo que de eso no, ingeniero. De esa guía De no. es- Ok, Denos una explicadita ahí, por favor. ok, de acuerdo. Bien, de estos dos primeros, sí me recuerdo que hicimos el ejercicio 2, esos creo que sí me acuerdo. Voy a plantear el ejercicio 1 para que luego ustedes solamente sustituyan valores numéricos. Voy a borrar esta pantalla. Bien, aquí nos dicen que determinemos la tensión en los cables si el ángulo A o alfa, el que está acá, es igual a 20 grados. Cuando tenemos sistemas como este que están suspendidos, podemos tener anclajes fijos como estos o podemos tener poleas. Las poleas, pues en este punto, digámoslo así, de la asignatura, asumimos que simplemente transmite el movimiento o transmite la fuerza. En otros casos, cuando ya veamos cuerpo rígido, no va a ser así, porque la polea, nosotros sabemos que físicamente sí es un cuerpo sólido que posee masa, por tanto posee peso. En este punto se asume, por ejemplo, que un anclaje o que una polea tiene una masa despreciable. Se asume, pues, pero no es la realidad. Lo que hacemos es buscar el punto donde está la mayor confluencia de fuerzas, que en este caso es el punto C. Y en este punto es donde nosotros trazamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Dibujamos todas las fuerzas involucradas. Recordemos que en cables y cuerdas, las tensiones se dirigen hacia el centro del cable o hacia el centro de la cuerda. Aquí vamos a tener una tensión. Acá vamos a tener otra tensión. Y luego el peso. Prácticamente tenemos tres vectores. La particularidad es que los ángulos los dan arriba con respecto a una línea horizontal que parte del anclaje. Si yo tengo acá una línea horizontal y me dice que acá hay 40 grados, pues esos 40 grados también existen acá. Es un ángulo interno. Siempre hay una alternancia de ángulos y a esto se le llama ángulos internos alternos cuando tenemos una diagonal que corta dos líneas horizontales. Esto es por geometría. En el caso del ángulo de 20 grados sucede de igual manera. Acá en el anclaje B se ha trazado una línea horizontal. Nos mencionan que este pequeño ángulo es de 20 y pues ese ángulo se convierte en un ángulo interno de 20 grados para esta tensión. Y por último, pues el peso, ¿verdad? 200 kilogramos. Acá tendríamos peso igual 200 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que son 9.8 metros segundo cuadrado, y con eso tendríamos newtons. A esta le voy a llamar tensión AC y al otro le voy a llamar tensión BC. Bien.
Como en este punto sí estamos trabajando con condiciones de equilibrio, o sea, se asume que la partícula suspendida está en un plano y no tiene movimiento, está en un total equilibrio, ahora sí puedo utilizar sumatorios de fuerzas. Primero, sumatorio de fuerzas en X igual a 0. Y podemos ver que en X tenemos solamente dos fuerzas. Tenemos las componentes X de las tensiones. El peso pues no tiene componente X. Aquí tendría la tensión BC, coseno de 20 grados. Sería una componente positiva. Y luego menos tensión AC, coseno de 40 grados. Y eso igual a 0. La segunda componente negativa está dirigida hacia X negativo. Y estoy utilizando los ángulos internos. Luego, sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Y en Y tengo tres fuerzas. Tengo dos fuerzas positivas, que son las componentes Y de las dos tensiones, y el peso, que vendría siendo un vector negativo. Entonces, voy a comenzar siempre por BC. Tensión BC, seno de 20 grados. Luego positiva más la tensión AC, seno de 40, menos el peso, igual 0. Y entonces el peso, que viene siendo 200 por 9.8, ya lo conocemos. Y tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que aquí nuevamente caemos en la necesidad de realizar un simultáneo de ecuaciones. Como mencioné anteriormente, creo que en el repaso que hicimos la semana pasada, sí les recomiendo que para ganar tiempo traten la manera de auxiliarse de alguna forma de automatizar el simultáneo bajo cualquier medio, ya sea una aplicación o incluso Excel, ¿verdad? Prácticamente acá, siempre que tengan dos ecuaciones con dos incógnitas, van a tener esa necesidad de realizar el simultáneo y pues al estarlo haciendo cada vez paso a paso, pues quita bastante tiempo, ¿verdad? Acá lo que tendríamos que hacer es, bueno, realmente por cualquiera de los métodos que lo quisiéramos hacer, si yo, por ejemplo, lo quiero hacer por sustitución de la primera ecuación para despejar TBC, esto tendría que ser igual a tensión AC, coseno de 40, entre coseno de 20. Y teniendo este despeje, se sustituye en la segunda ecuación. Y entonces, este despeje lo sustituyo acá, donde está la variable de la tensión. Y entonces me quedaría lo siguiente. Tensión AC. Sería menos, ¿verdad? Perdón, ¿dónde sería menos? En el despeje de T de BC. En la primera, como acá tenemos menos TAC, este menos TAC pasa al otro lado positivo. Ah, sí, perdón. Ok, bien. Tendríamos esto, el módulo del despeje de la primera ecuación, y lo sustituimos en la segunda. Aquí tendríamos seno de 20. Y luego pues anotamos todo lo que sigue, más TAC, seno de 40 y menos el peso. Igual 0. Y entonces acá
tenemos una ecuación con una incógnita, que es solamente TAC. Nos encargamos de hacer todos los productos y cocientes indicados. Sacamos factor común el TAC de los dos términos. Y la parte numérica la pasamos a dividir. Y el peso pasa al otro lado positivo. Y ahí prácticamente ya tenemos la tensión AC. Teniendo la tensión AC, nos regresamos a esta ecuación, sustituimos acá donde está TAC y ya tendríamos la segunda, ¿verdad? Que es TBC. Esto es por sustitución. También se puede hacer por igualación, solo que tendríamos que despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones y luego igualarlas. Bien, otro método, no sé si se recordarán de estos métodos, es el siguiente. Yo tendría aquí coseno de 20. Tendría menos coseno de 40. Luego tendría seno de 20. Y abajo tendría seno de 40. Construyo la matriz de coeficientes. Luego construyo la matriz de incógnitas. TBC y TAC. Y luego construyo la matriz de términos independientes, que en este caso sería 0 y W. Cuando tengo este producto de matrices, lo puedo resolver por matriz inversa o por regla de Cramer. En este caso, si lo quiero hacer por regla de Cramer, TBC a qué sería igual. TBC sería igual al determinante de TBC, que sería 0 W menos coseno de 40 seno de 40 entre el determinante de la matriz, que es todo lo que tengo acá. Coseno de 20 menos coseno 40. Y abajo seno de 20, seno 40. Y como según esta regla transfiero los coeficientes a determinantes, simplemente multiplico diagonal mayor menos diagonal menor arriba y abajo y se resuelve la división y ya está la incógnita. Bien, ¿alguna consulta? Con respecto al ejercicio, no, ingeniero. Yo solamente le quería preguntar si había alguna posibilidad de que nos indicara cómo, bueno, tal vez en mi caso, de ver cómo era uno de los ejercicios que estaban en el laboratorio. Sí, ahorita vamos a resolver el tercero, que sería el ejercicio de los bloques. Yo tenía dudas con otro de ellos, con el que nos daba un ángulo de 75 grados de la resultante. Ah, ok, ahí vamos a ver si lo dejamos planteado, no hay problema. Bueno. Bien, veamos. Siempre con el caso del equilibrio en el plano, tenemos estos problemas con bloques. En estos problemas, como mencionaba, tenemos que hacer varias sumatorias de fuerzas para ir resolviendo incógnitas. Podemos ver acá que nos dan el peso del bloque D, que es el de en medio.
y nos dan el peso del bloque B, que es el de la izquierda. Entonces nos dicen que determinemos el peso requerido del bloque C y el ángulo para lograr el equilibrio. Muy bien. En este caso vamos a hacer 3 diagramas de cuerpo libre. Vamos a hacer primero el diagrama de cuerpo libre en el bloque B. En el bloque B vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener hacia abajo el peso del bloque que dice que son 275 libras fuerzas. Bloque B, 275 libras fuerza. Y hacia arriba tenemos una fuerza de tensión que yo le voy a llamar tensión 1 porque es una incógnita. La tensión es producida en este cable o cuerda por la tracción que hace el bloque hacia abajo. Entonces, la reacción de restituir a su postura normal, podemos decirlo así, del cable es hacia arriba. Entonces acá no hay mucho que hacer más que establecer sumatoria de fuerzas en Y igual 0, tensión 1 menos 275 igual 0, y despejando, tensión 1 igual 275. Bien. Y ahí tenemos una parte. Donde tenemos la mayor confluencia de fuerzas es en el punto A, en esta argolla, donde la tensión 1 que tenemos en este cable va a ser la misma tensión que tenemos en este cable. Prácticamente yo tengo acá la misma cuerda y por lo tanto voy a tener la misma fuerza de tensión. Este es el caso, pues, como mencionaba al inicio, de poleas ideales, ¿verdad? Más adelante no va a suceder así. Hago un segundo diagrama de cuerpo libre y entonces acá voy a graficar todas las fuerzas. Tengo el peso del bloque D. Voy a tener acá tensión 1 con un ángulo desconocido. Y tengo acá otra tensión, que yo en este caso le voy a llamar tensión 2 a 30 grados. Bien, ahora sí voy a tener que usar ambas sumatorias de fuerzas. Utilizo sumatoria de fuerzas en X igual 0. Y en X voy a tener tensión 2 coseno de 30 menos tensión 1, que ya la tengo, 275 coseno de el ángulo desconocido igual 0. Ahí tengo una ecuación con dos incógnitas. Veamos qué pasa para Y. Sumatoria de fuerzas Y igual 0. Y en Y voy a tener, comenzando siempre con tensión 2, seno de 30 más tensión 1, que ya es conocida, 275 seno de teta, y el peso del bloque D, que podemos ver acá que el bloque D dice que pesa 300 libras fuerza, menos 300 igual 0. Y ahí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, T2 y el ángulo. Bien, hasta ahí no sé si lo habían planteado de esa manera.
¿Estamos igual? Ingeniero, ¿verdad que el primer diagrama de fuerza no era necesario? Eso se puede asumir con la teoría, que la tensión es igual a la fuerza. Sí, media vez lo haya dejado escrito, pues no hay problema, ¿verdad? Ok, excelente. Muchas gracias. Sí, por ahí escuché otro micrófono al fondo. Sí, ¿qué consulta tiene para nosotros? Sí, ese fue, bueno, yo fui el que le comentaba que quería ver justamente ese ejercicio. Yo, al confundirme un poco, lo que hice fue hacerlo más o menos como, solo moví los vectores para hacer una suma, para hacer un triángulo, y luego, bueno, puse la D siempre vertical. Luego puse la C en la punta del D y luego la B la dirigí de la punta del C hacia la cola del D. Entonces me quedó un triángulo como una flechita apuntando a la derecha. Ujú. Entonces, más o menos con las bases que usted mencionaba, que la tensión se transfiere. Entonces, más o menos por ahí me fui y luego ocupé solo con la fórmula del seno y luego con la tangente inversa. Ujú. Y con eso fue resolviendo los vectores. Pues sí, pero, o sea, como le digo, tengo esa duda, pues, porque realmente no lo planteé así como usted lo está planteando, pues por mi misma confusión. Ok. Bien, en este caso tal vez cuando tenemos ejercicios compuestos, podemos decir así, pues tenemos varios, ¿qué le puedo decir? Puntos. Por ejemplo, acá el bloque B es una partícula, el bloque D es otra partícula, el nudo A o argolla A es otro punto de confluencia de fuerzas u otro nodo, y el punto C también. Pero si usted ve, son partículas que están, bueno, le iba a decir en el espacio, pero en este caso en el plano, podemos decir lo que estamos en XY, están separadas entre sí. No hay interconexión, podemos decir así. No puedo, por ejemplo, cualquier fuerza que afecte a B físicamente, este vector yo no lo puedo unir ni punta ni cola, por decírselo así, con otra fuerza que afecte a C, porque están separados entre sí. Diferente es cuando están unidos por un cable en común, ¿verdad? Acá sí, yo tengo prácticamente la misma tensión producida en este cable, es la misma tensión que se produce en este cable. Pues, pero son casos en que el cuerpo elástico, podemos decirlo, el cable o la cuerda es el mismo. Pero si yo hago un método de paralelogramo, por ejemplo, uniendo el peso de uno con el peso del otro y el peso del otro, si no correspondería, no habría correspondencia. Entiendo. Ujú. Bien, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que despejar una de las incógnitas para sustituir en la otra. El gran problema en este ejercicio era de que la función teta aparece en una ecuación con la función coseno y en la otra con la función seno. Entonces, no está explícita, podemos decirlo así. Y para despejarla, si yo, por ejemplo, acá hago todo un arreglo matemático para tener el coseno inverso en un lado para despejar teta, si yo intento luego sustituir eso en la otra, tendría el seno del coseno inverso y no tendría cómo sacarlo de ahí. Entonces acá prácticamente me obliga a sustituir T2, por lo menos despejando de la primera ecuación, sería T2 igual 275 coseno de teta entre coseno de 30.
Y luego esto, sustituirlo en Y, que en este caso sería 275 coseno de teta entre coseno de 30 por el seno de 30. Más todo lo demás, ¿verdad? Más 275 seno de teta menos 300. Igual 0. Y ahora sí, tengo una única ecuación donde la incógnita es teta, pero la voy a tener en dos funciones trigonométricas diferentes. La voy a tener acá en el coseno. Yo puedo hacer acá seno de 30 entre coseno de 30, me da tangente de 30, lo multiplico por 275. Ya tendría un número por coseno de teta más otro número por seno de teta menos 300 igual 0. Y ahí lo que tengo que hacer es utilizar una identidad trigonométrica para poder resolver. Generalmente lo que se hace es despejar una de las dos. Por ejemplo, despejar el seno de teta, pasar todo al otro lado, elevar al cuadrado a ambos lados de la ecuación y utilizar la identidad que me dice que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Y pues ya con eso puedo resolver. No sé si llegaron hasta este punto, si resolvieron esta ecuación en el examen. Ingeniero, perdón, ¿verdad que este se podría resolver por la ley del coseno? ¿Seno? Sí. Como tenemos acá 3 vectores, sí se puede, pero tendríamos que tomar los ángulos y las distancias correctas, en el sentido de que recordemos que la ley del seno y la ley del coseno son métodos más que todo geométricos. Como acá tenemos la suma de 3 vectores y la suma de los 3 vectores me da una partícula en equilibrio, o sea que los 3 vectores en cualquier posición, por decirles algo, parto de una referencia. Tengo T2. Luego de esta referencia tengo el peso, por decir algo. Y luego de esta referencia tengo T1. Yo tengo que garantizar que al colocar punta con cola los 3 vectores, me formen un triángulo. Y luego de formar eso, tengo que ver que los ángulos que yo voy a tener acá, por lo menos 2 sean conocidos para que me funcione la ley del seno. Para la ley del coseno solo necesito un ángulo. Pero sí, sí se puede. Con eso se evita el simultáneo. Sí, es que, porque digamos, si fuera una distancia y dos fuerzas no se podría, ¿verdad? Pero como los tres son vectores. Sí, correcto. Vaya, por ejemplo, si la tensión 1 son 275 libras fuerzas, aquí lo puede hacer en una graficadora o a papel y lápiz. Usted le asigna una escala. Por ejemplo, 275 podrán ser 27.5 centímetros, por decirle algo, y usted lo traza aproximadamente. Igual al peso le asigna una unidad de medida, que son en este caso 300, y luego une el vector incógnita, y ya con eso usted puede resolverlo. Pero sería un método más geométrico, también llevaría su tiempo hacerlo, pero se evita el simultáneo. Sí, gracias. De acuerdo. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra consulta? Bien. ¿Cuál es el siguiente paso luego de haber resuelto esta ecuación? Al encontrar el ángulo, sustituimos el ángulo y encontramos la tensión 2.
¿para qué me sirve la tensión 2? Hago un tercer diagrama de cuerpo libre, que sería el diagrama de cuerpo libre en el bloque C, que en este caso es la incógnita. Básicamente, con haber encontrado T2, yo ya tengo la respuesta al ejercicio, porque si hago el diagrama de cuerpo libre en el bloque C, en este bloque simplemente voy a tener hacia abajo el peso del bloque C y hacia arriba, por transmisibilidad de la fuerza, la tensión 2. Prácticamente, esta tensión que tengo desde A hacia arriba, o sea, en dirección a la polea, es la misma tensión que tenemos de C hacia arriba. O sea, las tensiones tienden a encontrarse en la polea. Entonces, al hacer acá el análisis en sumatoria de fuerzas en Y igual 0, pues llegamos a la conclusión que T2 es igual al peso C, que es la incógnita del ejercicio. Bien, en este punto no sé si habrán llegado a alguna respuesta. ¿Alguien que recuerde cuánto les dio este ejercicio para tener una referencia? No, nadie. Bien, por acá tengo yo una resolución, por lo menos de la resolución de esta ecuación. Teta da aproximadamente 40.3 grados. Y al sustituir esto en la ecuación anterior, 275 coseno de 43 entre coseno de 30, nos da aproximadamente un valor de tensión 2 de 242.2 libra-fuerza. Por ahí andaban más o menos las respuestas. Y por ende, pues este valor de tensión es el mismo del peso, ¿verdad? Bien, ¿más consultas o pasamos a otro ejercicio? Al otro si quiere, ingeniero. Ok, de acuerdo. Bien, varios tenían duda con el primero. Tal vez el primero no es que estuviera tan difícil, pero sí necesitaba un poco de análisis, más que todo con lo que decía acá, que F2 debía ser mínima. Prácticamente acá era un método más que todo geométrico, se podía resolver también por componentes, pero esto era más fácil visualizarlo al representarlo en el diagrama. ¿Puedo borrar acá la pizarra? Sí. De acuerdo. Bien, este ejercicio nos decía que había una fuerza resultante sobre esta pieza que estaba dirigida a lo largo de una línea de 75 grados del eje X positivo. Y se sabe que la magnitud de F2 debía ser mínima. Bien, primero, ¿qué quiere decir que una fuerza sea mínima? ¿Alguien sabe de lo que han leído en el libro? Que el ángulo de inclinación es menor a 45 grados. Sí, no.
Que tiene que ser perpendicular a la fuerza resultante. Por ahí va la cosa, esa sí va más cerca, correcto. Digamos que mínima se refiere más que todo a que la magnitud tiene que ser lo más corta posible. Entonces, por ejemplo, vamos a tener casos en que vamos a tener una fuerza resultante. Por ejemplo, yo la voy a dibujar hacia acá, por decir algo. La fuerza resultante tiene una línea de acción. Y como parte de esta fuerza resultante, que pues va a llegar un punto en que no sabemos cuál es su longitud, tenemos otra fuerza. Puede ser una fuerza F, que pues puede tener cualquier distancia, hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, cuando nosotros tenemos que una de las fuerzas que componen el paralelogramo o el polígono, podemos decirlo así, de la sumatoria de fuerzas y a la vez las resultantes son incógnitas, ¿cuál va a ser la mejor combinación para que éstas se encuentren? Bueno, aquí es donde nosotros empleamos ese concepto de fuerza mínima. Generalmente, la fuerza mínima se produce cuando la fuerza resultante y esta fuerza que es incógnita forman un ángulo recto, o sea, 90 grados. Y esto viene de esta deducción. Yo puedo trazar fuerzas hacia la izquierda o hacia la derecha, pero estas fuerzas siempre van a tener una mayor longitud a si yo trazara la fuerza en forma vertical. Acá es donde yo voy a tener la longitud mínima. Y de ahí viene esto de fuerza mínima. Entonces, lo que tengo que hacer es precisamente eso, buscar un punto donde F2 y FR se encuentren, pero en un ángulo recto. Entonces, esto sucede, pues, digamos, la forma de visualizarlo es graficando los vectores y tomando en cuenta esto que me dice acá. Dice que está dirigida a lo largo de una línea de a 75 grados del eje X positivo. Algo que hay que tomar en cuenta en ese caso es que si yo trazo un plano cartesiano, ¿dónde van a estar esos 75 grados? Si es a partir del eje X positivo, de X positivo yo puedo hacerlo hacia arriba o hacia abajo. Si yo mido 75 grados hacia arriba, probablemente me dé algo como esto. Tal vez no me va a salir muy bien, pero sería algo más o menos así. Y aquí yo tendría 75. Y entonces la resultante puede estar hacia el primer cuadrante o hacia el tercer cuadrante. Pero ¿qué pasa si yo los 75 grados los tengo acá? Algo como esto. 75 grados pero negativos. Siempre están con respecto al eje X positivo. Entonces yo tendría una resultante hacia el cuarto o hacia el segundo. Entonces este ejercicio se trataba más que todo de encontrar precisamente eso, cuál era la combinación con respecto a la dirección que lleva F2. Si yo esto me lo llevo ya propiamente al diagrama de cuerpo libre, yo voy a anotar acá que tengo una fuerza 1 de 4 kilonewtons hacia acá. Tengo la fuerza de 5 kilonewtons hacia abajo, que sería F3. Y tengo la fuerza 2. La fuerza 2 está actuando en una línea de acción que viene de derecha a izquierda y hacia abajo. O sea que más o menos está proyectada
hacia el tercer cuadrante. La voy a dibujar así, aunque realmente no sé cuánto vale el ángulo. La línea de acción viene acá. Entonces, si yo acá tengo teta, este ángulo teta estaría acá. Ángulo interno alterno. Bien, por la posición que tienen los vectores, ¿cuál de las 4 trayectorias sería la más conveniente para la resultante? ¿Qué piensan ustedes? ¿O qué hicieron en el examen? ¿Algún comentario? Yo pienso que es el tercer cuadrante. Hacia el tercer cuadrante. O sea, estamos hablando una resultante que venga acá. Bien, veamos. Ya tenemos definidas las magnitudes de F1 y F3. Si yo lo quisiera hacer como un paralelogramo, podemos decirlo así, o como un polígono, yo puedo tener F1 hacia acá, puedo tener F3 hacia acá. Yo realmente puedo ponerlos en cualquier orden. F2 trae una inclinación que en este momento no la conozco, parte de un punto. Por ejemplo, yo la voy a trazar en un sentido tal como este. No sé realmente dónde se va a detener. Puede ser así, puede ser así, puede ser así, no lo sé. Pero lo que sí sé es que hay una resultante que está dirigida a lo largo de esta línea de 75 grados. Y yo puedo tener 4 opciones. Si la F2 va a ir dirigida hacia cualquiera de estas direcciones que yo tengo acá, y la resultante tiene que encontrarse con F2 a 75 grados. Voy a dibujar acá una referencia recta. Esos 75 grados podemos ver de que no tienen sentido en el primero ni en el segundo, porque las fuerzas me indican que la sumatoria de fuerzas va a ser aquí abajo, en el tercero o en el cuarto. Entonces, la línea de 75 en el cuarto cuadrante sería algo más o menos como esto. Más o menos porque pues acá no tengo una regla. Y si fuera en el tercer cuadrante sería algo más o menos como esto. ¿Sí? Entonces, ¿dónde es que yo voy a tener la longitud mínima de F2 con respecto a una resultante que yo ya sé que tiene que tener una dirección de 75 grados? Probablemente sea acá. Podemos ver de que en el tercer cuadrante la resultante sí puede existir, pero F2 ya no sería mínima, tendría una gran longitud con respecto a este punto. Entonces, lo más probable es que la resultante esté dirigida hacia el cuarto cuadrante y que por lo tanto F2 va a tener una dirección tal que se va a encontrar con esta resultante. ¿En qué punto? Yo lo tengo que determinar. Poder hacer un ángulo, bueno, acá por lo menos la pieza me da más o menos una guía. Podemos ver que la pieza está casi, esta fuerza 2 está actuando a la mitad del cuadrante. Podrá suponer que más o menos el ángulo anda por unos 45 grados. Pero para saberlo yo tendría que graficar esto
y comprobarlo, ¿verdad? Más o menos 45 grados sería algo más o menos como esto. Y la resultante se encontraría con la punta de F2.